vamos a soñar, vamos a hacer. Queremos promover el desarrollo sostenible y elevarlo hasta hacer cumbre. La economía circular está alrededor. Busca los círculos. Los días 4 y 5 de noviembre se celebrará en Algeciras el 6º Encuentro Internacional de Desarrollo Sostenible, tercer simposio de Ingeniería Energética y Sostenible. La economía circular está en todo. Queremos promover a través del pensamiento holístico la innovación y la internacionalización y necesitamos la pieza que nos falta. Tu asistencia. Conéctate para ser el cambio que quieres ver en el mundo. Te esperamos vía streaming el 4 y 5 de noviembre. Organizado por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y la Universidad de Cádiz. Colabora Asociación Amigos de la Ciencia y el Instituto Geológico Británico. Sé una semilla del cambio. Bueno, pues buenos días a todos los que nos estáis siguiendo en streaming y a los que estamos aquí presentes en la sala. Vamos a dar comienzo a esta segunda jornada del 6º Encuentro Internacional de Desarrollo Sostenible y vamos a abordar el ODS 13, Acción por el Clima. Comenzamos con Juan Manuel Fornell. Él es licenciado en Geografía por la Universidad de Granada, máster en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de Girona, máster en Gestión Integrada en Zonas Costeras por la Universidad de Cádiz. Desde 2010 es el director conservador del Parque Natural de los Alcornocales y en su papel de director del parque nos visita hoy. Anteriormente, desde 2001, trabajó como técnico en el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz y de 2007 a 2010 fue director conservador del Parque Natural Bahía de Cádiz, Parque Natural Breña y Marismas del Barbate y Reservas de las Lagunas de Cádiz. Ha trabajado durante un año como técnico de educación para el desarrollo en la ONG Medicus Mundi Andalucía y como voluntario de la ONG Manos Unidas en el campo de la educación ambiental desde 1994 hasta la actualidad, siendo presidente de dicha ONG en Cádiz durante 6 años. Juan Manuel, agradecerte que estés con nosotros y te dejo con tu ponencia Parque Natural y ODS, la experiencia del Parque Natural de los Alcornocales. Bueno, yo me voy a quitar con vuestro permiso la mascarilla. En primer lugar, agradeceros a la Fundación el que hayáis contado con el Parque Natural para que estemos hoy aquí, porque además creemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen mucho que ver con la gestión y con las líneas de acción que debe tener un parque natural, que no debe tener solo una acción, como decimos nosotros, activa, sino también una acción proactiva. Y en la acción proactiva no cabe duda de que gran parte de los objetivos de desarrollo sostenible que nos plantean Naciones Unidas, pues hay que trabajarlos y de hecho pues se trabajan quizá de modo no consciente muchas veces, pero sí que están presentes sin lugar a dudas en todas nuestras actuaciones. Yo de hecho estaba antes mirando, repasando los objetivos que nos marcan Naciones Unidas y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de una forma o de otra, dentro de los espacios y al menos en el caso del Parque Natural Los Alcornocales, trabajamos en el 9 de esas líneas, es decir, que están bastante presentes. Yo en cualquier caso quería empezar, vamos a ver si consigo, ahí tenéis un poco el índice de lo que os quiero hablar. En primer lugar, qué es y qué función tiene un parque natural, de modo muy sucinto, porque a veces perdemos un poco la noción de lo que es un parque y eso nos va a marcar la pauta de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que hacemos en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También voy a hablar muy sucintamente del parque natural y de sus funciones ecosistémicas, que es un elemento que no debemos perder nunca de vista y que está muy imbrincado con todo lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego me centraré en 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 12, producción y consumo responsable, que es lo que estamos haciendo en esa línea en el Parque Natural Los Alcornocales, y
Acción por el Clima, donde os hablaré un poquito de dónde partimos y hacia dónde vamos en el Parque Natural y qué estamos planteándonos para los próximos años en esta línea que tanta importancia tiene para el parque, para sus ecosistemas y, lógicamente, pues para todas aquellas zonas en las que damos también servicios ecosistémicos. Yo quería empezar, como decía, por un poco ver qué función tiene un parque natural, y a mí me gusta empezar siempre por la carta que muchos conoceréis que hizo el jefe indio Seattle al presidente de los Estados Unidos en 1800 y pico, y que tiene una gran importancia y que yo creo que para nosotros, además, desde aquí, debe ser una referencia, entre otras cosas porque yo siempre digo, vamos, no es una cosa mía, mucha gente es consciente de ello, evidentemente, que nosotros empezamos con los temas de desarrollo sostenible hace relativamente pocos años, desde quizá nuestra perspectiva muchas veces europeísta o desde nuestra visión occidental. Sin embargo, ya en 1800 y pico, Seattle nos estaba enseñando qué era el desarrollo sostenible. Lo dijo en esa carta maravillosa, en la que dice muchas cosas, pero entre otras dice eso que tenéis ahí, ¿no? Deben enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros abuelos, inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con la vida de nuestros semejantes a fin de que sepan respetarla. Enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado, lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra les ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. Esto sabemos. La tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos, todo va enlazado, como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado. Todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Es decir, esto está escrito hace más de 120 años y nosotros parece que hemos descubierto el desarrollo sostenible hace apenas unos decenios, ¿no? Es curioso porque, o no curioso, pero un poquito más tarde de que se escribiera esta carta, en Estados Unidos se protege el primer parque nacional del mundo, que es el Parque Nacional de Talasentán. Y se protege fundamentalmente por sus valores paisajísticos. Ahí os pongo una foto, una de las muchas que podemos tener de aquella zona, pero se protege únicamente por sus valores paisajísticos, no por nada más. No se habla de ecosistemas, no se habla de especies, no se habla de nada de eso. Simplemente es un espacio que los primeros colonos americanos que llegan a la zona les gusta y, bueno, pues consiguen que el gobierno lo compra y lo proteja. En España, que tenemos una de las primeras leyes de espacios naturales del mundo, somos el país, después de Estados Unidos, prácticamente el primer país, segundo país del mundo que tiene parques nacionales, nuestro primer parque de 1919, pues empezamos a proteger los espacios naturales, los parques nacionales, fundamentalmente no por su belleza, sino por su ecosistema. Ahí tenemos, esa foto es la pajarera de Doñana, y se protegen aquellos espacios que, además de tener un valor paisajístico, tienen un valor desde el punto de vista ecosistémico muy importante, desde el punto de vista del ecosistema natural. Pero, como digo, nuestros primeros parques son de 1919, seguimos evolucionando y llegamos a lo que son los parques naturales. Los parques naturales tienen una doble componente muy importante que tiene mucho que ver con el objetivo que nos trae hoy aquí, ¿no? Los parques naturales tienen ya una componente más, además de la protección de sus valores ambientales, tienen que favorecer el desarrollo económico de las poblaciones que están dentro. Y esto es un paso muy importante y que nos explica la gestión de lo que hoy son los espacios naturales en Andalucía y en prácticamente toda España. Es decir, hemos ido pasando de simplemente una concepción estética del territorio a una concepción de un territorio como algo global que aglutina también a las personas. Y es lógico, es decir, estamos, en el caso nuestro, en la cuenca del Mediterráneo, donde tenemos nuestros espacios habitados y gestionados por el hombre desde hace milenios. Es decir, nosotros no podemos entender lo que es el Estrecho de Gibraltar sin la presencia humana. Lo vemos en las pinturas del arte sureño, lo vemos en la gestión que se hace habitualmente. Tenemos un alcornocal hoy en día porque se apuesta en el siglo XIX por el alcornocal como forma de recurso económico y que da vida a muchas personas. Incluso tenemos una estructura del territorio que nos permite tener estos grandes bosques que responde a un periodo histórico, al hecho de la frontera cristiano-musulmana que durante tantos tiempos, durante tantos decenios, tuvimos en esta zona y que permitió pues, que no hubiera poblaciones dentro de lo que hoy es el parque de Alcornocales. Es decir, tenemos que tener muy claro que hoy en día los espacios naturales tienen que tener sí o sí esa función de desarrollo económico y que lleva aparejado otras muchas actividades y otras muchas acciones.
Nosotros, de hecho, dentro de los principios que inspiran al POR, siempre decimos que los parques naturales tienen 4 patas sobre las que se sustenta su gestión. Una es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que nos dice qué debemos de hacer en un parque y dónde debemos hacerlo. El Plan Rector de Uso y Gestión, que nos dice cómo debemos hacer y llevar a cabo esas acciones. El Plan de Desarrollo Sostenible, que es la pata de promoción socioeconómica de la que hablábamos antes, que tenemos que tener presente en los parques. Y luego un programa de uso público que es el que aglutina por dónde puede entrar la gente, todos los temas de educación ambiental, de comunicación, etcétera. El principal de todos esos elementos es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que está presente en todo, o debe de estar presente en todos los espacios, incluso ser previo a la declaración del espacio. Nosotros tenemos, entre los principios inspiradores, he recogido esos 3 que tenéis ahí, ¿no? Una apuesta por el desarrollo sostenible, que en el caso de Alcornocales se traduce en la elaboración, ya aprobación del segundo Plan de Desarrollo Sostenible de los Alcornocales y de su ámbito de influencia socioeconómica, es decir, cualquier municipio que toque, aunque sea un poquito, al Parque Natural Los Alcornocales, todo su territorio, todo el término municipal, se beneficia del Plan de Desarrollo Sostenible. Tenemos que incorporar, además, el cambio climático como uno de los principios impulsores del cambio global y, por tanto, factor de presión y amenaza sobre el espacio, y lo vemos diariamente en nuestro espacio. El clima, todos sabemos que está cambiando y a nosotros nos afecta de un modo muy, muy especial, ¿no? Como a muchos sitios. Pero a nosotros fundamentalmente nos está afectando el cambio en el régimen de precipitaciones, no tanto en el volumen total de precipitaciones, que incluso en investigaciones de la UCA nos vienen a decir que en los últimos años la precipitación media anual no ha variado mucho. Lo que sí ha variado muchísimo, desde luego, es el régimen de precipitación. Es decir, ahora nos cae la precipitación en 2 o 3 golpes de agua y nos tiramos con muchísimos periodos secos. Eso provoca un estrés muy grande sobre la vegetación, pero además está provocando una pérdida importante de suelo por temas de erosión, que sobre todo en la zona del Estrecho, el término municipal de Tarifa, Algeciras, es muy, muy acusada. Y otro de los principios inspiradores es la aproximación al diagnóstico de los servicios ecosistémicos que el parque natural aporta al ser humano, ¿no? En consonancia con lo que dice la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y la Estrategia Europea de Biodiversidad. Esos 3 aspectos son 3 de los aspectos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Quizá durante mucho tiempo desde los parques hemos trabajado más en el enfoque, y quizás ahí nos seguimos centrando en el enfoque de los servicios ecosistémicos más que en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible en sí mismo, pero en realidad los dos van perfectamente unidos y casan uno con el otro. Ahora vamos a ver algunos de ellos y vais a ver que están perfectamente relacionados con muchísimos de esos objetivos, ¿no? Objetivos como la salud y el bienestar, por ejemplo, el disponer de agua limpia, son objetivos que están perfectamente, como digo, relacionados con las funciones ecosistémicas del espacio natural. Ahí tenéis una pequeña definición de las muchas que podemos encontrar de lo que son los servicios ecosistémicos, que son aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. Los servicios ambientales ecosistémicos son aquellos servicios que resultan del propio funcionamiento de los ecosistemas. Y ahí tenéis algunos de esos servicios ecosistémicos de los que podemos hablar y que están muy relacionados y de los que el parque natural, pues, a los que el parque natural contribuye de modo muy, muy importante, ¿no? Servicios de aprovisionamiento, referido a cantidad o calidad de materias primas que un ecosistema ofrece, como la madera, el agua, los alimentos. Pensar en el corcho, en el caso de los alcornocales. Podemos pensar también, evidentemente, en la producción de carne, con las especies que pastan en extensivo, fundamentalmente, dentro del espacio natural, pero pensar que nosotros, dentro del Parque de Alcornocales, tenemos 6 embalses ahora mismo. Es decir, toda la bahía de Algeciras bebe del agua que proviene del Parque Natural Los Alcornocales, del Charco Redondo, de Guadarranque, del Almodóvar. La bahía de Cádiz bebe del agua que viene de Alcornocales, del pantano de los Borbones fundamentalmente, y la agricultura de la provincia de Cádiz se abastece fundamentalmente del embalse de Guadalcacín, uno de los más grandes de Andalucía, que también está dentro del Parque Natural Los Alcornocales. Es decir, nosotros somos un auténtico reservorio de agua. A eso le tenemos que meter que, sin ser un suelo que sea especialmente propicio para la existencia de acuíferos, sí tenemos también importantes acuíferos debajo. Por ejemplo, de los acuíferos que están en la zona de Castellar, en Cerro del Moro,
pues hay diversos pozos que sirven para el abastecimiento de urgencia en caso de que sea necesario de la Costa del Sol, que también se abastece en parte de los propios de esta misma zona, ¿no? Es decir, que tenemos una labor muy importante como ese reservorio de agua, ya digo, ese reservorio de alimentos también, la producción de madera. Nosotros no producimos tanta madera en el parque, pero sí, como digo, producimos corcho, producimos más del 17% del corcho mundial, se produce en el Parque Natural Los Alcornocales por sus especiales circunstancias, que no es una dehesa de alcornoques, sino que es un bosque, con lo cual nuestras densidades de alcornoques son muy, muy importantes, y luego veremos, además, contribuimos de esa forma a fijar carbono de modo muy importante. Tenemos, además, como decía, como ponemos ahí, un servicio de regulación de los que derivan otras funciones clave de los ecosistemas, por ejemplo, la regulación del clima, del ciclo del agua, el control de la erosión del suelo, la polinización, elementos de los que escuchamos hablar habitualmente, que muchas veces no relacionamos con un ecosistema concreto, pero que a lo que los parques contribuyen, en general todos ellos, de modo muy, muy destacado, ¿no? Como decía, la erosión del suelo es uno de los problemas fundamentales que tenemos, la pérdida de suelo, no solo aquí, sino en todo el planeta. Pues la existencia de una vegetación bien gestionada, una vegetación, digamos, en condiciones, pues permite esa fijación de suelo que tan importante es, ¿no? Sabéis, por ejemplo, que uno de los problemas principales después de un incendio, como el que hemos tenido en Málaga este verano, es precisamente que después del fuego tengamos una lluvia importante, porque lo que hace es que arrastra el suelo, perdemos suelo, y a partir de ahí eso es muy difícil de recuperar porque es el trabajo de la naturaleza de cientos de años, ¿no? Y ya digo, una de nuestras funciones es esa, la polinización evidentemente es otra de ellas, ¿no? Este parque, por ejemplo, se caracteriza por la producción de miel, que es un poco el reflejo, ¿no? Es decir, tenemos una gran cantidad de explotaciones melíferas, y gran parte de la miel que se produce, no solo en la provincia de Cádiz, sino a nivel de comunidad autónoma, incluso fuera de la comunidad autónoma, la miel proviene de nuestras herrizas, ¿no? Es una función muy, muy importante. Y tenemos una serie de servicios culturales asociados con el tiempo libre, con el ocio, fundamentalmente, pero que son muy importantes porque son elementos relacionados con la salud que muchas veces no están valorados. Es decir, ¿cuánto cuesta a la salud, cuánto costaría al sistema sanitario las tareas, digamos, de mejora de la salud mental de muchas personas que aprovechan los fines de semana para meterse en esos bosques de naturaleza, en esos baños de bosque también que se les llaman, ese disfrute del medio ambiente, que fundamentalmente desde un punto de vista psicológico, no solo del resto de beneficios que para la salud provocan, pero desde el punto de vista psicológico son muy importantes, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos necesito salir al campo? Sabemos que el color verde, además, es un color que relaja, que produce beneficios. Bueno, pues esos elementos están ahí presentes, ¿no? Y además una serie de valores culturales muy importantes relacionados con todos los espacios naturales. En el caso nuestro, pues viene desde el corcho, desde la propia gastronomía, desde el propio patrimonio cultural, de arquitectónico, etcétera, que muchas veces están relacionados con los espacios. Y por supuesto somos soporte de biodiversidad, que eso es lo que todos conocemos de los espacios naturales. Y este elemento yo creo que es muy importante y tiene mucho que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, porque yo creo que hay uno de los elementos que quizás más se demandan del mundo rural y que muchas veces olvidamos, es el hecho de que de alguna forma no se compensa a las sociedades rurales por todos estos servicios que ellos nos están dando. Si nosotros exigimos cada vez más desde el mundo urbano a las poblaciones rurales que mantengan su paisaje, que mantengan su ecosistema, que estén en el monte, que se reintroduzca el lobo, que mantengan prácticamente una actividad tradicional, pero eso a ellos les repercute evidentemente en su forma de vivir, porque no tienen los mismos servicios que tenemos en la ciudad, y sin embargo desde la ciudad, que nos beneficiamos de todo eso que ellos aportan, no compensamos desde el punto de vista económico incluso, por todos esos servicios ecosistémicos que ellos nos están dando. Creo que es un aspecto muy importante en el que seguramente haya que trabajar mucho en el futuro, ¿no? Y como digo, está muy relacionado con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. A ver si puedo ir para atrás, perdonad. Como veis, ahí os he puesto algunos de ellos, de los que están muy relacionados con este funcionamiento ecosistémico, pero bueno, también ahí tendríamos la lucha contra el hambre, el bienestar, los objetivos de bienestar y de salud, de agua limpia, que también nos aportan. Es decir, que tienen muchísimos aspectos en los que centrarnos y relacionados con los ODS, ¿no? Pasando a lo que son
los ODS propiamente dicho. Yo me voy a centrar en dos, como decía al principio, en el que hace referencia a la producción y consumo sostenible o responsable. Tenemos claro, eso es lo que nos dice ese objetivo, si lo queremos reducir muy rápido, es que lo que nos dicen Naciones Unidas es que es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. Y ahí los espacios naturales jugamos un papel muy importante. Yo os pongo algunas de las cosas en las que estamos trabajando a día de hoy dentro del Parque Natural Los Alcornocales. Se podría incluso pues abrir y en otros parques pues trabajarán también en otras líneas, ¿no? Pero hay 4 o 5 aspectos que creo que son importantes. La marca Parque Natural es una marca que tiene los espacios naturales andaluces y que también se da en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Castilla y León, que también tiene su propia marca relacionada con los espacios, y que tiene un componente muy importante, porque apoya a empresas turísticas, pero en el caso que nos ocupa también a nosotros hoy, tiene otras 2 líneas de trabajo muy importantes, que es el apoyo al artesano y el apoyo al producto agroalimentario. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque precisamente lo que estamos apoyando es a los pequeños productores que están en la zona del espacio natural. Es decir, tratamos de apoyar esa economía de proximidad, de kilómetro cero, apoyar a esos pequeños, en muchos casos pequeños productores, que de otra forma no podrían muchas veces, pues, sobre todo, distribuir sus productos, dar a conocer sus productos, y con esta marca la consejería, a través de los parques, lo que intenta es darle esa difusión a todos esos productos. A día de hoy, además, lo que se promocionan no son empresas, sino que son productos y servicios que dan las empresas. De modo que dentro del Parque de Alcornocales ahora mismo tenemos acreditados con la marca Parque más de 150 productos de todas las líneas. Y además con una componente, por ejemplo, en el mundo de la artesanía muy importante, y es que se apoya fundamentalmente a los artesanos que están en municipios de menos de 100.000 habitantes, precisamente porque entendemos que son los que tienen más dificultades de acceso al mercado, más dificultades de dar a conocer, para dar a conocer sus productos, y entendemos que hay que apostar por ello. Os traigo ahí también el proyecto Bioretail, un proyecto, un interés SUDOE que estamos trabajando ahora mismo, que lidera la Diputación de Cádiz, el IEDT de la Diputación de Cádiz, en el que también están participando la Diputación de Jaén, los parques naturales de Sierra Nevada, Doñana, Alcornocales, Grazalema y Cazorla, además de productores gallegos, productores de raza bovina de Portugal, y una Cámara de Comercio de Francia, la Cámara de Comercio de Gers, y 2 parques naturales franceses, además de una asociación de ganaderos de la Sierra de Segura. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con este proyecto? ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Se está tratando de valorizar, poner en valor y apoyar las razas autóctonas que están en peligro de extinción por la importancia que tienen para la conservación de los ecosistemas. Es decir, no solo producimos y apoyamos a los productores, sino que además se trata también de poner en valor esos elementos naturales que están en el territorio. Y como digo, está muy relacionado con esa producción y consumo responsable. Es decir, muchas veces producir o consumir un producto de proximidad es apoyar al mantenimiento de las razas autóctonas, a ayudar a la conservación de la biodiversidad también, porque muchas veces parece que solo pensamos en biodiversidad cuando hablamos de flora o de fauna silvestre, pero la biodiversidad de nuestras razas ganaderas también es muy importante y también hay que apoyarla, ¿no? Otro de esos elementos que nos llevan o en el que trabajamos en la línea de la producción y consumo responsable es con los propios descorches, ¿eh? Esos descorches que han permitido que mantengamos el bosque que mantenemos hoy, pero y además muy importante también contribuye esa labor al sostenimiento de muchísimas poblaciones que están dentro del espacio natural y que no podemos olvidarlo. Decía al principio que tenemos una pata muy importante, hemos pasado de unos espacios meramente paisajísticos a tener esa concepción de persona y ecosistema, y la labor del descorche, la labor del alcornocal, el mantenimiento y todas las gestiones que lleva aparejadas permite que muchísima población pueda vivir del monte. Poblaciones como Alcalá, Jimena, Castellar, Cortes de la Frontera, gran parte de su producción económica, gran parte de su economía depende de la gestión que hagamos del monte alcornocal. Entonces, no podemos concebir tampoco el espacio como una campana, como una burbuja en la que no se puede hacer nada, porque no podemos olvidarnos que, como decía, que tenemos esas 2 patas, el ecosistema, pero la persona. No podemos olvidarnos nunca de la persona y, como decía, un espacio que lleva habitado milenios, ¿no?
Y ahí os pongo otros dos ejemplos de cosas que estamos haciendo, por ejemplo, con el plan Custa, con el tema de la producción setera, también es un elemento importante dentro del espacio natural, somos uno de los territorios seteros más importantes de la comunidad autónoma, con especies, algunas como la chantarela, con muchísimo valor económico, y en su momento pues se apostó, por ejemplo, por la creación de una lonja micológica, que fue la primera que hubo en España, que desafortunadamente no ha tenido el desarrollo que esperábamos, pero se refleja a día de hoy en el territorio la cantidad de jornadas micológicas que tenemos en todo el espacio natural y que generan una actividad importante también en muchísimos municipios, además en una temporada baja para la actividad económica, ¿no? En muchos casos, como es el mes de noviembre, final de octubre, principio de noviembre. Y a día de hoy, por ejemplo, estamos también trabajando con alguna cooperativa setera a las que se le han dado concesiones, en este caso en unos polvorines que hay en los barrios, para que puedan producir setas de alcornocales de modo controlada y, bueno, lo que nos dicen ellos ya es que todas las setas que tienen prevista producir la tienen ya metida en el mercado. Es decir, que ya tienen compradores para todas estas setas, ¿no? Y la producción de madera, que, bueno, aquí no es esencial en alcornocales, porque el alcornoque tiene más valor el corcho que la madera en sí, pero sí es una producción que muchas veces está presente en todos estos espacios. Es decir, que tenemos un campo de acción en este objetivo muy, muy importante. Y tenemos el tiempo que tenemos, me voy a centrar también en el último, quizás más novedoso, menos conocido, en la acción por el clima. Lo que nos dicen del Objetivo de Desarrollo Sostenible, también resumiendo, es que Acción por el Clima es una iniciativa enfocada a invertir en alternativas que reduzcan la emisión de carbono y la adaptación ante el cambio climático. Este objetivo pretende tomar medidas que frenen el cambio climático por los efectos que ello tiene para la población mundial. Normalmente pensamos, para mitigar el cambio climático, pensamos en plantaciones, ¿vale? Es lo que pensamos habitualmente. Tenemos un terreno, lo plantamos con una especie forestal, absorbemos CO2 durante su crecimiento, pero luego cortamos el árbol, lo fijamos, digamos, ese carbono entendemos que ya está fijado, cortamos el árbol y hacemos otra nueva plantación. En el caso de alcornocales y de los alcornoques, estamos ante lo que nosotros llamamos un superárbol en este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos talar los alcornoques para fijar CO2. Nosotros lo que necesitamos es que el alcornoque produzca el corcho para fijar CO2. Donde produce donde fija el carbono es en su corcho. Entonces, cada 9 años estamos fijando corcho, durante todos esos 9 años estamos fijando corcho, pero luego cuando sacamos el producto, no estamos ante un producto como la madera que luego haya que quemar para que tenga rendimiento, sino que nosotros dejamos ese corcho fijado en el producto durante decenios de años, ¿no? Es decir, lo fijamos a través de los tapones, a través de baldosas de corcho, que muchas veces tenemos, mediante el corcho proyectado, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos un producto en ese sentido, tenemos un árbol que en ese sentido es prácticamente un superárbol, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en una iniciativa, el Life Cork, lo presentamos ya en su momento a la Unión Europea con poco éxito, pero llevarnos un live a la primera es muy complicado. Estamos trabajando con un segundo live que esperamos que presentaremos en esta convocatoria próxima, ahora a final de noviembre presentaremos el proyecto, y lo que estamos buscando fundamentalmente, en resumen, es poner de acuerdo a la industria, al productor de CO2, ya sea que aquellos que tienen obligación ya de fijar carbono, como aquellos que están en el sector difuso, que todavía no tienen la obligación de hacerlo, ponerlos ahí en contacto con propietarios de fincas, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que las empresas puedan fijar CO2 en nuestros territorios a través de tratamientos silvícolas, no solo plantaciones, sino que puede ser un descorche, financiando un descorche, haciendo un tratamiento de mejora del alcornocal, y en algunos casos pues pueden ser plantaciones, y que todas esas actuaciones estén medidas, cuantificadas, cuánto CO2 absorben, para que la empresa pueda automáticamente, una vez que ha hecho su proyecto, pueda irse al registro que tenemos en la comunidad autónoma de empresas, el registro de fijación de CO2, para que puedan validar todas esas toneladas de CO2 que han fijado o que han contribuido a que no se emitan a través del proyecto que han financiado, se pueda digamos, fijar, se pueda regular y se pueda reconocer por la administración a través del registro SACE. Es decir, significa, por ejemplo, en el caso de la Bahía de Algeciras, poder poner en contacto las grandes empresas del polo industrial de la Bahía de Algeciras con los propietarios del interior,
De ese modo se beneficia el propietario y sobre todo el ecosistema, porque le están permitiendo hacer actuaciones que de otra forma tendrían que financiar de su bolsillo y que en algunos casos pueden financiarla, pero en otros no. Fijamos CO2, como digo, generamos empleo porque todo eso lleva detrás una generación de empleo en el campo y, por otro lado, las empresas se permiten la posibilidad de reducir su huella de carbono. Yo creo que es un proyecto bastante ambicioso en el que, bueno, como digo, pues estamos terminando de montar, ya tenemos el visto bueno de socios portugueses, visto bueno también de parques italianos que también le interesa el proyecto y, bueno, pues estamos, como digo, poniendo mucho hincapié, trabajando con la Universidad de Córdoba, con los compañeros que llevan todo el tema de cambio climático en la Consejería de Medio Ambiente, con los técnicos de la delegación y la Universidad de Córdoba. Y como digo, pues tenemos la esperanza de que esto nos permita contribuir a fijar también y a mitigar ese cambio climático, porque nosotros evidentemente lo estamos notando muchísimo en nuestros territorios. Todo el cambio climático, como digo, nuestro alcohol local está en retroceso, entre otras cosas, pues, bueno, por muchos factores, pero evidentemente uno de ellos es el estrés que tenemos a final de verano, que es cuando, si vais por la carretera, los que sois de aquí del ámbito del campo de Gibraltar, si vais por la carretera, cuando vemos morir sobre todo los árboles es a final de verano, cuando le llega ese estrés hídrico de tantísimos meses de sequía, y ahí es cuando nuestros árboles pues muchas veces pues caen, ¿no? Y bueno, yo con eso acababa. Sí quería también haceros un pequeño repaso, aunque no estaba aquí, hablaros de un elemento que creo que es muy importante, que es el 17, el objetivo 17, alianzas para lograr objetivos, y ahí creo que tenemos también un papel muy importante, porque nosotros formamos parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, la REBIN, y sabéis que las reservas de la biosfera forman parte del programa MAD, del programa Hombre y Medio Ambiente de Naciones Unidas, y buscan, entre otras cosas, pues que sirvan esas reservas como elemento, como ejemplo de esa posible relación entre el hombre y el medio ambiente. Nosotros participamos de una de esas reservas, la única reserva que hay en todo el planeta que es intercontinental. Hay reservas que son entre países, pero ninguna es intercontinental, y nosotros llevamos ya desde 2005 trabajando en esa reserva de la biosfera, en el que son 400.000 hectáreas, más de 400.000 hectáreas, prácticamente a mitad entre Marruecos y España, donde está el Parque Natural y ya futuro Parque Nacional, o ya Parque Nacional de Sierra de las Nieves, Parque de Grazalema, estamos Alcornocales, está el Parque del Estrecho, están todas las ZEC litorales del Estrecho, y luego pues otras 200 y pico mil hectáreas en Marruecos, donde están entre otras el Parque Nacional de Talasentán, ¿no? Y nos permite y nos está permitiendo trabajar en líneas comunes de difusión de resultados, de temas que pueden ser de importancia para los dos espacios, como por ejemplo gestión forestal, temas de artesanía, etcétera, que son, como digo, muchos elementos que están ligados también a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí acabo, y si hay alguna pregunta, pues a vuestra disposición. Muchas gracias, Juanma. Una palabra. No hay ninguna pregunta por el chat, pero si alguno de los presentes... Gracias. Buenos días, Juan Morales, encantado de saludarte. Una duda que me ha surgido con ese proyecto de captura de carbono, ese live que estáis reelaborando para presentarlo de nuevo. Los proyectos de captura de carbono, para que sean puestos a disposición del mercado internacional, ¿realmente sabéis si se van a autorizar el del corcho? Porque actualmente lo que hay activo, digamos, y los que se permiten son de forestación, de nuevas plantaciones, pero de corcho no. ¿Habéis contactado con la Junta de Andalucía, con el Ministerio, para saber si realmente se va a dar autorización para poder poner sobre la mesa esa vía de financiación también, que yo creo que es muy interesante? Sí, uno de los elementos para nosotros fundamentales en este live, esta propuesta surge por la necesidad que nosotros vemos de apoyar un poco la reforestación, y por lo que estamos viendo de las empresas que, sobre todo a través de la línea de responsabilidad social corporativa, ¿no? de la responsabilidad social, empiezan a plantearnos la posibilidad de hacer plantaciones dentro del parque, pero de un modo como muy desordenado. Es decir, desordenado en el sentido de que viene una iniciativa, viene otra,
va sobre todo, como digo, por la responsabilidad social, pero no por el tema de la compensación de carbono porque no se lo plantean. Entonces, a partir de ahí es donde empezamos a trabajar y nosotros sí tenemos claro desde el principio que un elemento fundamental es toda la parte de cambio climático. Tenemos la suerte de que en Andalucía se está trabajando ahora mismo en todo el marco normativo, es la comunidad autónoma que está más avanzada en ese sentido en España. Llevamos ya un tiempo trabajando en todo lo que es el marco normativo de la compensación de CO2. Es decir, hay servicios y hay una dirección general en Sevilla encargado de esto, encargado de la normativa y de poner en marcha todo ese registro SACE, donde las empresas pueden ya ir fijando y validando su carbono. Entonces, estamos trabajando con ello y el objetivo, como digo, es para nosotros como parque, es esa plantación, pero lo que se trata no es de hacer tanto las plantaciones como establecer ese marco normativo, que ya digo que en Andalucía vamos más avanzado, pero establecer ese marco normativo que nos pueda permitir entrar en esos mercados. Exactamente, vamos a crear los estándares, queremos crear una especie de, digamos, de calculadora que le permita a una empresa saber, depende de la actuación que está haciendo, cuánto está fijando, y lo que se trata de convencer a la Unión Europea a través del LAI es precisamente de eso, es decir, de enseñarle que nosotros tenemos un árbol que no hace falta talarlo y plantarlo para que fije carbono, sino que nosotros simplemente con un descorche y con ese crecimiento del corcho ya estamos fijando carbono y además, como decía, a largo plazo, porque es que no hay que quemarlo luego, como ocurre con la madera, o no hay que transformarlo como ocurre sino que tiene una transformación muy sencilla y, como digo, se fija durante decenios, ¿no? Bueno, Juan Manuel, yo quería agradecerte, por supuesto, que estés aquí con nosotros, que nos acerque mucho más el Parque Natural de los Alcornocales, que creo que es un laboratorio vivo, no ya de los ODS, sino de múltiples acciones, y queremos hacerte entrega también de recuerdos para que lo tengas de tu participación.